Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, en mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que esto suceda, para que cuando suceda creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy está en los Hechos de los Apóstoles y es aquel hecho único de aquel primer concilio, el concilio de Jerusalén. Y eran los primeros problemas prácticos que tenía la Iglesia primitiva. Claro, al inicio de la Iglesia, justo cuando empieza, Jesús era judío, la Virgen es judía, los apóstoles son judíos, los primeros discípulos son judíos. Pero llega un momento, sobre todo cuando la Iglesia se va extendiendo y sobre todo cuando primero llegará hasta Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad del imperio. La primera era Roma, la segunda Alejandría, la tercera Antioquía, en lo que hoy es la frontera más o menos entre Siria y Turquía, justo tocando al mar. Ahí estaba Antioquía. Y era una ciudad más cosmopolita que Jerusalén, muy grande. Era la ciudad más cercana hacia el 1.000.000 de habitantes. O sea, era una gran ciudad ya en aquella época. Pensemos que la Gran Jerusalén solo tenía 70.000 habitantes. Y Antioquía tal vez no tenga el 1.000.000, pero se acercaba. Una ciudad al menos 10 veces Jerusalén. Una señora ciudad. Y allí empiezan a convertirse pues paganos a la fe. Y allí ha estado Pablo con Bernabé, o Bernabé que fue a llamar a Pablo, y estuvieron allí y aceptan el hecho de que lo único importante es ser cristiano, no es ser judío. De hecho, si no fuese por ese concilio, tal vez ahora todos seríamos cristianos y judíos a la vez, y no lo somos, porque no es importante ser judío, es ser cristiano. El judaísmo fue querido por Dios para traernos a Cristo. Pero lo importante no es el judaísmo, es Cristo. El judaísmo es la preparación a Cristo y a la Iglesia. Y así lo único importante era ser cristiano. Hacen este concilio en Jerusalén y Pedro como papa, primer papa de la Iglesia, y Santiago, que es el menor, el pariente de Jesús, como obispo de Jerusalén, pues son los que hablan especialmente. Los demás también, pero ellos son los que salen aquí dando las conclusiones y planteando el problema. Hablará Pablo, hablará Bernabé, hablarán todos, y se llega buscando la voluntad de Dios y lo que Dios quiera. Por eso hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más que 3 cosas. No hace falta ser judío, pero les ponen 3 cosas que sí que han de hacer. De las 3, 2 ya no tienen sentido hoy, una sí. La primera, no comer sangre ni animales estrangulados, o sea, con la sangre dentro. ¿Por qué? La razón es sencilla. La primera no era esta. La primera era no comer carne sacrificada a los ídolos. San Pablo mismo nos dirá que se puede comer carne sacrificada a los ídolos, pero que no la comamos. ¿Por qué? La carne se sacrificaba a los ídolos
se ofrecía a los ídolos en el mundo pagano y después se repartía a bajo precio y la gente comía en las fiestas pues carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué tiene de malo esa carne? Nada, porque los ídolos no existen, así que simplemente es carne. Los ídolos son una invención. Así que, pero ¿cuál era el problema? Los que se convertían y habían creído en los ídolos, si veían que los cristianos comían esa carne, podían pensar que tenían devoción por los ídolos. Entonces, para no escandalizar a aquellos pequeños que todavía no entendían las cosas, los que se acababan de convertir, dirá San Pablo, para impedir el escándalo, no comáis esta carne, no porque no se pueda comer en sí, sino para no escandalizar a los pequeños. Hoy, con que ya no hay carne inmolada a los ídolos y estas cosas como aquella época, pues hoy eso ya no tiene valor, ya no nos afecta. La segunda, decíamos, era el comer o beber sangre y comer animales con la sangre dentro, por eso estrangulados. El problema también era del paganismo. En el mundo pagano había la obsesión en mucha gente de que en la sangre estaba la fuerza vital de los animales. Y la prueba era evidente: si sacabas la sangre al animal, el animal se muere. Así que la fuerza vital estaba en la sangre. Con lo cual era como un rito religioso el beber la sangre, para captar la fuerza vital, la fuerza, por decirlo mal dicho, del alma animal de aquellas víctimas. Así que se hacía por motivos religiosos que eran paganos, pues para evitar que fuese un elemento del paganismo, pues no se puede beber sangre ni comer estos animales con la sangre dentro, porque se hacía por motivos espurios. ¿Qué pasaba? En el momento en que desaparecen todas estas mentalidades, pues se acabó, se puede tomar sangre, y por eso la gente come morcillas y cosas de estas, que sin ningún problema, porque no se hace con esta mentalidad, sino simplemente es un alimento y basta, nada más que eso hoy en día. Pero cuando eso tiene otro significado, entonces, para no escandalizar, para no caer en esto los que se convertían, pues se les prohíbe. La tercera sí que continúa hasta hoy. Es la prohibición de casarse con parientes próximos. Y es que en el mundo pagano se habían llegado a casar entre hermanos, se casaban a veces madre e hijo. Todo eso era impensable en el mundo cristiano. Así que para evitar eso, pues se hace una prohibición expresa, una prohibición que les haga entender que eso no es justo, ni voluntad de Dios, ni sano. Y eso continúa también hoy, faltaría más. Eso es propio del paganismo y no de un mundo cristiano. Hoy pasan estas cosas y peores en el mundo en el que estamos. Y por eso muchas veces mucha gente no entiende a la Iglesia. Hoy es que, ¿por qué no se pueden tener relaciones? ¿Por qué no se puede practicar el sexo como uno le dé la gana? ¿Por qué no se puede ser bisexual, trisexual y no sé cuántas cosas? Y la razón es simple. No es esta la voluntad de Dios. No es esto lo que Dios quiere para el hombre y la mujer. Lo que quiere es un sano matrimonio, hombre y mujer. Oh, es que los derechos de unos y los otros y no sé qué y no sé cuántos, qué mala es la Iglesia y que no sé qué. Pues mira, el problema es que nosotros buscamos la voluntad de Dios y tú te buscas a ti mismo y hacer lo que te dé la gana. Claro, si lo que se busca es el libertinaje, todo vale. Si se busca la libertad, y libertad quiere decir buscar el bien mejor para ti, pues todas estas cosas no las harás. Serás libre del pecado que lleva a la muerte, buscando el bien real, el bien que Dios quiere para ti, el bien que lleva a la vida eterna. Hemos visto en esta segunda lectura lo que es en el libro del Apocalipsis, esta imagen del cielo, una imagen fantástica porque es inimaginable.
pura fantasía. Pero ¿qué es lo que nos dice de verdad? El centro en el cielo es Dios mismo. Y la felicidad del hombre está en Dios. Y Dios nos dará esa felicidad que es inimaginable aquí. Por eso no podemos imaginar bien el cielo, porque es infinitamente superior a cualquier cosa que el hombre pueda imaginar, porque no está hecha a medida de hombre, sino a medida de Dios para el hombre. Y por eso no podemos dar una imagen real del cielo, solo darnos cuenta que allí la felicidad es total y esa felicidad se da en Cristo, en el Hijo de Dios, en Dios mismo. Aquella felicidad inalcanzable aquí y por eso inimaginable aquí, pero que llena del todo el corazón de todos los que lleguemos. Pero para eso hemos de seguir el camino de Cristo y nos lo dice muy bien el Evangelio de hoy. El que me ama, dice Jesús, guardará mi palabra, o sea, hará caso a mi palabra, la escuchará, la amará. Y entonces el que me siga así, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y aquí hemos de estar muy atentos porque en el fondo nos da un punto de discernimiento muy claro. Conoces la palabra de Dios, conoces lo que Jesús enseña, lo llevas a la práctica, te lo tomas en serio. Pues mira, si te lo tomas en serio, quiere decir que amas a Cristo y que Dios te amará, es el cielo, llegarás al cielo. Pasas de su palabra, no la amas, no la sigues, ni siquiera quieres conocerla, pues estás fuera del amor de Dios. No esperes ir al cielo, al encuentro con Dios. Él te lo da todo, pero tú lo has de acoger. Siempre pongo un ejemplo clásico. Esto es como aquel que te quiere dar la herencia del millonario más grande del mundo, pero para poder recibir la herencia has de ir al notario y has de aceptar las cláusulas de la herencia. ¿No quieres ir al notario? ¿No quieres aceptar la herencia? Pues te quedas sin herencia. Está claro. No quieres aceptar a Cristo, no aceptas su palabra, no quieres amar a aquel que te ha amado hasta el fin y ha dado la vida por ti. ¿Cómo podrás entrar en el reino que tiene preparado para ti? Porque lo tiene preparado para aquel que siga su palabra, para aquel que lo ame, para aquel que se deje salvar por Cristo. Si no te dejas salvar, no puedes entrar. Si lo sigues, si lo amas, si estás por Él, si eres suyo, entonces no tengas miedo, estarás con Él para toda la eternidad.